Esta semana se lanzó Microsoft Flight Simulator, un juego que contiene el mundo entero. El software, mejorado en la nube, transmite terreno tridimensional generado por inteligencia artificial basado en datos del satélite Bing, modela en tiempo real patrones climáticos del mundo real, frecuencias de radio y tráfico de vuelo, y presenta mapas láser y cabinas aproximadamente fotorrealistas. Dado que los viajes aéreos reales aún son escasos debido al coronavirus, el lanzamiento revolucionario ofrece una alternativa virtual convincente. Cuando vuela a algún lugar en Flight Simulator, lo ve aproximadamente como aparece en el planeta en ese entonces. Aunque el juego es una maravilla inmersiva que constituye un salto tecnológico significativo, también es el último de una larga lista de avances iterativos que se remontan al Microsoft Flight Simulator original de allá de 1982, que a su vez era un reempaquetado del FS1 Flight Simulator de 1979. Un anuncio de la primera edición de la marca Microsoft decía: si volar su PC IBM se volviera más realista, necesitaría una licencia. Se volvió más realista con el tiempo, poco a poco, actualizándose durante aproximadamente 40 años, desde sus orígenes de estructura en blanco y negro hasta su fidelidad actual, casi realista, que probablemente también se va a ver muy viejo en las próximas décadas. El viaje evolutivo que nos brindaron los juegos de hoy es el foco de otro nuevo lanzamiento, High Score, una docuserie de 6 episodios sobre los años de formación de los videojuegos, que salió en Netflix esta semana. Cada nuevo juego se construyó sobre la base creada por el juego anterior, dice Charles Martinet, la voz de Mario, la mascota de Nintendo y el narrador apasionado de High Score. Y por eso puede ser difícil recordar los humildes comienzos. High Score trata sobre esos comienzos. La serie rastrea el desarrollo del naciente medio convencional desde el auge de las salas de arcade a fines de los 70 hasta los albores del 3D y el combate a muerte a principios de los 90, contando los aspectos más destacados y los puntos bajos de ese periodo crucial a través de imágenes de archivo, animación retro, narración de Martinet y entrevistas con los creadores que ayudaron a dar forma a cómo se vería, sonaría y jugaría una forma de arte interactivo sin tradiciones arraigadas. En un episodio de la serie, el ex diseñador de Sega, Hirokazu Yasuhara, dice: la gente tiende a pensar que los juegos son una actividad solitaria, pero el diseñador del juego siempre está detrás de la pantalla. High Score trae a los diseñadores a la superficie. Algunos diseñadores, al menos. 6 episodios y aproximadamente 4 horas no es tiempo suficiente para una historia completa de la aparición de un medio. Debido a las limitaciones de espacio, la serie es selectiva sobre qué historias contar. Si hubiera cubierto todo, dice la productora ejecutiva y showrunner Melissa Good, ya no se trataría de la gente. Simplemente estarías revisando una lista de videojuegos y simplemente haciendo los hechos básicos. Por ejemplo, el mes pasado, el popular canal de YouTube Gaming Historian lanzó un documental de 45 minutos sobre un juego, Mario Paint. Es cierto que la mayoría de los espectadores no están en el medio, por tanto Mario Paint, pero pueden sentirse decepcionados por alguno de los grandes juegos sin nombres que High Score omite. Por ejemplo, Microsoft Flight Simulator y, para el caso también, Mario Paint. La serie no ofrece un relato exhaustivo de la época ni descubre nueva información para los fanáticos acérrimos de un juego determinado, pero sí proporciona un lote visualmente dinámico y altamente compulsivo de episodios de 37 a 47 minutos que brindarán a los jugadores que recuerdan la época una nostalgia ininterrumpida, y a los jugadores más jóvenes y no jugadores una sinopsis sólida de lo que hizo que ese momento fuera tan embriagador. Netflix era un candidato natural para financiar un documental sobre videojuegos. Los juegos no solo son una especie de lengua franca cultural en todas las regiones en las que opera el gigante mundial del streaming,
sino que también son la fuente de una cantidad cada vez mayor de contenido televisivo no interactivo. Hace meses publiqué un video donde decía que la adaptación de Castlevania de Netflix presagiaba una fiebre de oro de los videojuegos en la televisión. Ahora, un frenesí de series basadas en videojuegos está en marcha. En los últimos años, Amazon Prime invirtió en una serie de Fallout, HBO compró The Last of Us, Showtime apostó por Halo y Sony se comprometió a hacer un Final Fantasy live action. Ubisoft está produciendo series de televisión basadas en sus títulos y también se han anunciado adaptaciones televisivas de Brothers in Arms, Twisted Metal y League of Legends. Netflix ha sido el mayor comprador de propiedades adyacentes a los videojuegos, además de invertir en The Witcher y su próximo spin-off y desarrollar una versión cinematográfica de The Division. El streamer está cultivando un conjunto de series de televisión inspiradas en videojuegos como Cuphead, Cyberpunk, Resident Evil, Dragon's Dogma, Devil May Cry y Angry Birds. Dada esa creciente cartera, High Score encaja perfectamente. Los jugadores que gravitan hacia Netflix para sus adaptaciones de videojuegos también pueden querer ver un documental de videojuegos y viceversa. High Score es más que una sinergia de transmisión. Cada episodio de la serie, vagamente cronológica, se estructura en torno a un tema central: Space Invaders, Pac-Man y la transición de Atari de las salas de arcade a las consolas domésticas, el dominio de Nintendo en la era NES, Dungeons and Dragons y los juegos de rol, con una gran participación de Richard Garriott de Ultima y Roberta Williams en King's Quest, la Sega Genesis de Sonic y la guerra de consolas Sega Nintendo, juegos de lucha y el furor por la violencia en los videojuegos, y las primeras incursiones al 3D y el multijugador online. Al relatar estas historias, Good y el co-creador y director Franz Kostrel, quien previamente colaboró en el documental de Showtime Darknet y en el micro documental nominado al Emmy 8-Bit Legacy, se inclinan más hacia los aspectos audiovisuales del diseño del juego que en los detalles técnicos. Good dice que los productores pensaron en lo que sería interesante para una audiencia amplia y decidieron que el lado más visual, el artístico o el musical haría una traducción más fácil tanto para una audiencia masiva como para un medio documental. Por lo tanto, High Score presenta entrevistas con el artista de Mortal Kombat, John Tobias, pero no con el programador Ed Boon, los diseñadores de niveles y personajes de Sonic, Naoto Oshima e Hirokazu Yasuhara, pero no el programador Yuji Naka, el diseñador de Doom, John Romero, pero no el programador principal John Carmack. Un espectador introducido a los videojuegos a través de High Score podría concluir que la clave de Donkey Kong fueron los efectos de sonido del compositor Hirokazu Tanaka para los movimientos de Mario, o que el éxito de Final Fantasy se debió únicamente al arte de Yoshitaka Amano. La serie da la impresión de que los juegos simplemente surgen de la imaginación y los cuadernos de bocetos de visionarios con experiencia en artes liberales. Good y Kostrel dicen que parte del atractivo de crear High Score fue pulir la reputación artística de los videojuegos entre los guardianes culturales que continúan descartándolos en comparación con el cine, la música o la literatura. Fue emocionante sentir que tal vez fuimos parte de mostrar la consideración, la creatividad y la innovación que se utilizaron en la creación de este nuevo medio, dice Kostrel. Según Kostrel, una de las razones por las que los juegos reciben poca atención es que sus creadores no son muy visibles en sus productos terminados. Alguien que solo ve lo que está en pantalla puede sentir que todo está hecho por máquinas y olvidar todo el arte y la gente muy capacitada detrás de ellos. Nadie imaginaría que Final Fantasy comenzó con pintura y pinceles cuando se trata de diseño en personajes. Y al mostrar esto, también te das cuenta de: oh, está bien, entiendo que realmente hay un lado diferente de los videojuegos del que no hablamos nunca. En otras palabras, el secreto para convencer a los que dudan de que los videojuegos son arte es explicar cuánto otro arte se dedica a ellos. También hay un arte en la codificación y al dar el paso crucial de convertir una visión en un juego funcional que se sienta divertido de jugar.
High Score construye una descripción algo miope del proceso de desarrollo. Quizás las máquinas no están haciendo estos juegos, pero a menudo no está claro quién los hace. Sin embargo, teniendo en cuenta la dificultad de transmitir las complejidades de la codificación a los espectadores que no pueden codificarse a sí mismos, High Score puede haber dado con un plan eficaz para predicar los inconversos que pueden no saber o no les importa que se pierdan parte de la imagen. Muchos recuerdos se presentan en un estilo lúdico de 16 bits, acompañados de música MIDI, y la mayoría de los entrevistados se muestran en el acto de creación, esbozando Sonic, digamos, o cortando pistas de audio. Los productores se deleitan en trasplantar a sus sujetos de los ambientes interiores, donde se hacen los juegos, a los escenarios al aire libre, que a veces los inspiran. Romero recuerda haber hecho Doom en una habitación sin aire, donde cubrió una ventana para producir una noche permanente. Pero en High Score, él está fuera, cargando a través de la pantalla mientras empuña una motosierra como el Doom Guy. Algunos pueden encontrar el formato frenético o las recreaciones humorísticas efectivistas, pero las encontré refrescantes desviaciones de la devoción que tiene el documental de mostrar una cabeza estática hablando. Algunos posibles sujetos de la entrevista están ausentes, no por elección, sino porque no se le pudo engatusar para que aparecieran. Aunque el dios de los videojuegos Shigeru Miyamoto a menudo es invocado o representado, los productores no pudieron convencerlo frente a la cámara. Costrell afirma que llegó a considerar su ausencia como una bendición disfrazada, ya que permitió que el guión incorporara figuras menos conocidas como el fallecido abogado de Nintendo John Kirby, ex gerente de marketing de Nintendo de América y fundador de Nintendo Power Gale, Tilde, el ex consejero de juegos de Nintendo Shaw Bloom, y Dylan Kubert y Giles Goddard, los programadores ingleses Gaijin que ayudaron a Miyamoto a hacer Star Fox. A veces, la serie adopta la perspectiva del jugador, centrando la atención en Rebecca Heinemann, quien se convirtió en la primera campeona de un torneo nacional de videojuegos cuando ganó el campeonato nacional de Space Invaders en 1980, Jeff Hansen, quien ganó en el campeonato mundial de Nintendo inaugural de 1990, y Chris Tang, el vencedor en el evento Rock the Rock en MTV y Sega en 1994. Para Heinemann, una mujer trans, los videojuegos fueron una fuente de escape preciada en la infancia y una salida temprana para la autoexpresión. La serie también dedica tiempo a la importancia de la representación, a través de homenajes a la peleadora de Street Fighter Chun-Li, y se destaca por ensalzar el impacto de los creadores que no son blancos, que históricamente han estado sobrerepresentados en la industria, incluido Jerry Lawson, el ingeniero que inventó el cartucho intercambiable, Ryan Best, el creador del juego de rol LGBT Gayblade, y Gordon Bellamy, quien trajo jugadores negros a las listas completamente blancas de Madden NFL. Good señala que estas contribuciones no merecen ser categorizadas como historias paralelas o notas al pie. El panorama de los videojuegos tiene estos grandes testaferros, los Nolan Bushnell y otros, pero la contribución de Gordon Bellamy, en mi opinión, es igualmente significativa a nivel cultural. El material romántico más memorable del documental proviene de los momentos en que sus pioneros en píxeles, armados con imaginación, ingenio y prueba y error, lucharon contra las limitaciones tecnológicas para aprender un nuevo idioma y allanar un nuevo camino. Los jugadores a veces damos por sentado que hay una magia en los juegos modernos, pero los pioneros, que apenas sabían lo que estaban haciendo, tuvieron que descubrir por cuenta propia cómo hacer Doom, cómo hacer que se pudiera jugar en multijugador en tiempo real, o cómo hacer que los vuelos tridimensionales fueran divertidos en Star Fox. La industria en la que surgieron estos primeros esfuerzos ahora acuña dinero, pero ese gigante se creó sin reglas, solo con grandes personalidades e ideas audaces, y simplemente en ese momento se estaban divirtiendo. Aparte del metraje poco frecuente de títulos contemporáneos y un desvío hacia los deportes electrónicos, High Score deja en gran medida al espectador el seguimiento de la trayectoria de la industria. Los juegos no serían lo que son sin lo que son. Lo que hicimos en ese entonces se adelantó a su tiempo, dice Heinemann en una escena, pero el momento es ahora. Al final de la serie, Martinet reflexiona: ahora que la tecnología puede difuminar completamente la línea
entre la fantasía y la realidad. La pregunta es, ¿a dónde iremos ahora? Quizás para High Score la respuesta sea una segunda temporada. Sin embargo, como sugiere Flight Simulator, la respuesta para los jugadores es donde queramos.